Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Martínez. Hoy voy a exponer aerogeneradores offshore con transmisión HVDC. Primero que nada, aerogeneradores, debido a que son plantas eólicas, pero puestas, digamos, en el mar. Y a esa referencia también hace lo de offshore, que se hace en el mar. Y más específicamente sobre las WPPS, que hacen referencia a que son en la superficie del mar. Digamos que esto tiene una gran ventaja con relación a las terrestres, y es que en el mar los vientos son pues mayores y más constantes que terrestres. Pero se encuentra el problema de la transmisión de la energía, como tal, de la energía eléctrica, digamos ya a superficie terrestre. Por esta razón se usa la transmisión HVDC. Más adelante explicaré las diferencias. Antes que nada, pues digamos que este es el sistema principal de cómo funciona toda la planta eólica en sí. Se divide en diferentes partes, pero su funcionamiento principal empieza por sus paletas o turbinas. Digamos que en este caso se presentan de esta forma. Como podemos ver, pues tiene varias, ¿no? Después de eso tiene generadores. Los generadores tienen un conversor de potencia en el cual es de AC a DC y posteriormente otra vez a AC. Y esto es para elevar la potencia, y de igual forma tienen una subestación, debido a que en la etapa de elevación de potencia el voltaje se pone digamos a la mitad para elevar la potencia. Después de eso va a una subestación, en la cual la subestación se encarga propiamente de elevar el voltaje otra vez, y posteriormente, digamos en ese punto lo tenemos como AC, como ya lo dijimos, pero de alta potencia, ¿sí? HVAC. Después de eso, en este caso específico, digamos por ser de transmisión HVDC, requiere una subestación secundaria para poder transformarlo, digamos, a DC, pero con alta potencia, y así poderlo transmitir. Digamos que adicionalmente se requieren diferentes tipos de cables, casi siempre son submarinos, pues debido a que está en el mar, de un calibre específico y de ciertas especificaciones que pues, más adelante las trataremos. De igual forma, existen diferentes tipos de conversores y diferentes tipos de reguladores y demás cosas, ¿no? Esto, digamos, ya empiezan a ser propiamente las partes de la turbina en sí. Se enumeran desde arriba hacia abajo. Para este caso, lo primero que tenemos es la nariz, que es el primer punto donde se toca el aire, y digamos que tiene varios fundamentos. El primero de esos es que, pues, al ser el primero que toca el aire, debe tener una forma cónica para, digamos, ser el más aerodinámico, y esta, a su vez, su forma aerodinámica genera poca turbulencia, ¿sí? Digamos, esto es lo que evita la turbulencia y pues da estabilidad en cierta forma. Adicionalmente, a esta nariz se le conecta el buje. El buje es el que se encarga de transmitir el movimiento de las paletas a, digamos que todo el eje, el rotor que tiene el generador internamente dentro de toda su turbina. Las paletas, las paletas pues tienen un diseño específico, aerodinámico, que pues más adelante lo veremos cómo son sus funcionalidades. Dependiendo de su posición puede cambiar para controlar y regular la propia turbina. Adicionalmente, digamos que en este caso, en el caso del ejemplo propiamente y digamos para offshore, se usa, digamos, de 3 aletas. A diferencia del de 2 aletas o una aleta, es mejor usar de 3 aletas en estas condiciones, debido a, si bien baja su velocidad, genera mayor energía debido a su configuración. Pero pues esto va relacionado directamente también con el generador. Adicionalmente, pues digamos que ya yendo un poco más hacia la parte de atrás, esta parte de acá se conoce como góndola. En la góndola principalmente es donde se almacenan pues diferentes elementos, como se ve en la imagen del lado derecho,
¿sí? Se tiene su generador, su caja de cambios, por decirlo así, para aumentar la velocidad, generadores, dependiendo también de sea el caso, los conversores de potencia, los reguladores, controladores, filtros y demás. Digamos que, como ya lo comenté, adicionalmente una de las partes ya internas es como tal el multiplicador o caja de velocidades, lo cual, como lo mencioné, lo que hace es aumentar la velocidad. Esto debido para que el generador pueda tener, digamos, la capacidad suficiente de generar la energía eléctrica. Después de eso, como se ve en este lado, es el generador. Este puede ser, dependiendo del caso, de tipo inductivo o asíncrono de jaula de ardilla, ¿sí? Adicionalmente, o posterior al generador, se tiene su conversor de potencia, que como lo mencioné anteriormente, es AC/DC AC, y tiene la versatilidad de ser, digamos, tener los dos reguladores, AC, DC y después otra vez AC, es que puede regular su frecuencia y esto, pues, digamos, ha ayudado por sus componentes y dependiendo también del tipo de convertidor, más adelante lo explicaré, tiene una ventaja, ¿sí? Del poder variar su frecuencia que va a controlar el rotor y por consiguiente va a poder separar la frecuencia eléctrica de la mecánica, ya que pues digamos que no se puede controlar el viento como tal, entonces no se puede garantizar la misma velocidad siempre. Esto me va a ayudar a separar la frecuencia eléctrica de la mecánica y pues evitar, digamos, tener problemas y tener, digamos, una red o una salida de energía eléctrica constante y lo más limpia posible, entre comillas, ¿no? Adicionalmente, tenemos un sistema de regulación y control. Este va a ser ya como tal la parte donde va a controlar las velocidades máximas del rotor, debido a que pues obviamente tiene una potencia máxima y una velocidad máxima que puede soportar. Entonces digamos que si el viento hay un viento extremo, pues requiere frenar un poco la velocidad, ya que tiene un máximo. Para este caso son entre 25 y 30 kilómetros por hora. Y de igual forma, en dado caso que el viento sea bajo, pues requiere acelerar un poco la turbina. Esto se genera por dos controles. Digamos que hay uno que es control de pérdida, que era, como anteriormente lo explicaba, dependiendo del movimiento de las paletas, se puede poner para que sea en contra del viento y generar así más fricción, detener propiamente ya el rotor y disminuir la velocidad. Y hay otro control que es control de paso, que es todo lo contrario, las paletas se giran para generar mayor aerodinámica, suavizar el movimiento y de igual forma pues acelerarlo para un viento un poco más lento, ¿no? Obviamente pues hay limitantes, ¿no? Si no hay nada de viento pues no se puede mover. Posterior a esto se encuentra el filtro, es un filtro de alta frecuencia, el cual se encarga propiamente de reducir los armónicos producidos por las altas frecuencias y digamos las interferencias electromecánicas que se puedan generar digamos por todos los componentes que existen dentro del generador y pues antes o después del generador. Y por último, digamos que ya hay un transformador que se encarga propiamente de elevar de baja tensión a media tensión, como lo mencioné anteriormente. Eh, Posterior a esto, tenemos ya como tal el circuito de los convertidores. Digamos que para estos casos se pueden manejar dos convertidores. En primer caso, el convertidor asíncrono doblemente alimentado, que es este de acá, ¿sí? El cual, como su nombre lo dice, es doblemente alimentado. Esto debido a que internamente dentro del generador, el rotor, la bobina del rotor, se conecta directamente al convertidor de potencia, que es como lo vemos en este caso, pero adicionalmente se conecta el estator del generador al transformador elevador directamente. Entonces esto es lo que nos va a producir, digamos, es que de igual forma, debido a este complemento, él va a poder variar su frecuencia, conservar, digamos, las velocidades que requiera dentro del rotor, debido a esta, digamos, esta doble facilidad, doble conversión, como lo planteé anteriormente. Pero digamos que en este caso va a salir alterna en H como alta, de alta potencia, pero de corriente alterna, ¿sí? Para después pasar a una subestación para corriente directa.
En este caso tenemos como tal ya un generador síncrono de multipolos de imanes permanentes. A diferencia del anterior, pues solo tiene como tal una conexión, ¿sí? En serie. Pero a diferencia del anterior, pues ya son directamente con imanes permanentes. Entonces el generador, pues por su efecto, va a ir directamente desde AC a DC y de C a C para sacar, digamos, la red. De igual forma en alterna. Igual que el anterior, tiene la facilidad de controlar su frecuencia para hacer un desacople con la frecuencia mecánica. Adicionalmente, pues, como lo mencioné anteriormente, después de los generadores propiamente van los conversores y que ya lo estamos viendo acá, digamos, estamos el generador, el conversor, y posteriormente a esto se va a generar un filtro pasa-bajas para quitar, digamos, cualquier tipo de frecuencia alta. Esto debido a que en el convertidor es por switcheo, entonces quitar las posibles frecuencias altas de conmutación que pueden ir entre 2 kilohertz a 10 kilohertz. Esto, digamos, en este caso, pues no se necesita ningún filtro activo, sino puede ser netamente pasivo, teniendo una resistencia y un condensador, la resistencia en serie y el condensador en paralelo. Digamos que ya después de eso se tiene una subestación elevadora offshore y posteriormente ya se tiene la subestación conversora de HVDC de offshore. Bueno, esta es la parte, digamos, como interesante en el sentido en que, como lo planteé en un principio, se ponen el mayor reto para estas plantas eólicas es el transporte de energía. No se puede hacer con HVAC debido a la limitación que se tiene. Si bien mantiene la misma potencia, no es posible transmitirlo a distancias muy prolongadas, distinto al HVDC, que sí se puede, tiene mayores distancias con relación a la alterna. Digamos que ya esta es la última parte, directamente desde que la planta genera hasta ya tierra, por decirlo así, ¿no? Hasta superficie terrestre. En este caso se pueden tener dos tipos de conversores para HVDC o dos tipos de traslado de energía. El primero es el HVDC LSC, el cual hace referencia a que es un convertidor conmutado por la red LSC, siendo LSC un convertidor de línea conmutada. En este caso se usan transistores en corriente continua de alta tensión, ¿sí? Lo que me va a generar, digamos, la conversión como lo traíamos de AC a DC, pero pues digamos sosteniendo la potencia que tiene, ¿no? Y la otra forma es el HVDC, BSC, que es un convertidor de fuente de tensión, siendo BSC, pues, convertidor de tensión, de fuente de tensión. Esta diferencia de la anterior utiliza transistores bipolares de puerta aisladas, más conocidos como IGBT. Digamos que a diferencia del anterior, pues el anterior prácticamente con un solo tiristor se puede hacer prácticamente el manejo. Distinto a este otro caso, necesitamos mínimo 2 transistores. Y adicionalmente, pues se tienen en cuenta más cuestiones debido a la complejidad por los transistores en comparación del tiristor, ya que el tiristor pues, me permite un control directo, el transistor no. El transistor requiere, uno, dividir la potencia y dos, por segmentar la señal directamente de los trifásicos. Digamos que para ambos casos se requiere, pues como lo planteé anteriormente, cableado submarino y pues digamos que ya es de alta potencia por las diferentes cargas. Y sería todo la exposición sobre las plantas eólicas con transmisión HVDC.